Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar un tema bastante revelador, sobre todo para todos aquellos que seguís de cerca cualquier tipo de noticia referente a estos antiguos dioses Anunnaki. Y es precisamente lo importante que resulta para entender qué es lo que está pasando en Oriente Medio. ¿Qué es lo que está ocurriendo especialmente en esa región de Irak, donde estuvieron esos grandes dioses Anunnaki? Y lo que debemos de preguntarnos todos es, precisamente, para que lleven tantos miles de años de guerras, de religiones masacrándose en nombre de Dios, ¿qué buscan hoy en día los americanos que haya motivado tantas guerras? ¿De verdad pensáis que únicamente es por el petróleo? ¿O hay algo mucho más trascendente que se esconde ahí desde hace miles de años? Yo creo que todas estas cuestiones son importantes que nos vayamos formulando este tipo de preguntas, porque creo que ya es momento de empezar a entender que todo esto forma parte de un juego muy serio, eso sí, y sucio, pero que se inició hace miles de años. Indudablemente, la zona de Irak parece ser el epicentro de un gran rompecabezas. No es nada casual que ahí justamente empezara la historia. La gran cultura sumeria que floreció de la nada, con un lenguaje que dio origen al resto de lenguas, una cultura avanzadísima con sistema matemático, sistema de medición sexagesimal, grandes conocimientos en ingeniería, leyes, arte, arquitectura. Todo, según los textos, vino de la mano de estos dioses Anunnaki. Y si ahí en Irak empezó todo, cabe preguntarse si ahí es donde acabará también todo, o en esas tierras, si es que fueron el punto de partida del destino y del curso de los acontecimientos terrestres, quizás también en esa zona marque el final de un ciclo evolutivo en la Tierra, porque encierra muchos secretos. Vamos a descubrir algunos de ellos. Para empezar, lo que muy poca gente sabe es que las cerca de 25.000 tablillas de arcilla sumerias parecen ser solo la puntita del iceberg del conjunto total de piezas de gran valor histórico que siguen ocultas bajo tierra en Oriente Medio. Fijaos, oficialmente se acepta que en Irak hay cerca de 10.000 yacimientos arqueológicos. Solamente un 15% de ellos han sido explorados. Pero ¿qué hay de los cerca de 15.000 yacimientos de gran magnitud que ni siquiera, sabiendo dónde están, no han sido explorados? ¿Por qué? ¿Por qué no salen a la luz de forma oficial y libre? Bueno, pues yo os voy a dar la respuesta, porque las garras del imperialismo norteamericano acechan esa región y de una forma brutal, eminente. Hay miles de yacimientos arqueológicos que contenían piezas y tablillas de valor incalculable que han sido destruidos con armamento militar, han sido volatilizados. Hay un templo, concretamente un templo piramidal en la ciudad de Ur, que ha recibido 400 impactos de misil, tal como lo oís. 400 pepinazos han hecho falta para borrar cualquier vestigio en esa zona que pudiera revelar más datos sobre nuestros orígenes y la interacción de estos dioses Anunnaki. Fijaos, la Guerra del Golfo en 1991 fue la causa de múltiples robos, no solo de yacimientos arqueológicos, sino de museos iraquíes como el de Mosul, el de Kirkuk, Karbala o Basora. Sin olvidarnos de, hemos hablado muchas veces, de la invasión de Irak por parte del ejército norteamericano entre marzo y abril del 2003, cuando volaron la puerta de entrada del Museo de Bagdad, destruyendo y robando casi el 70% de todas las reliquias, creo que eran un total de 200.000 objetos de gran valor. Para ir al meollo de la cuestión y entender cuál es la razón de tantos intereses económicos y militares en esa parte concreta del mundo, debemos retroceder unos miles de años atrás y reconfigurarnos geográficamente. Aquí vemos un mapa de la Mesopotamia meridional. Aquí vemos las grandes ciudades sumerias con sus zigurats, sus templos de observación celeste, que siempre fueron, al fin y al cabo, lugares de veneración de estos dioses. Hay que decir que los sumerios eran verdaderos esclavos obedientes de sus dioses. Ellos decían que el origen del mal que habitaba en el hombre, es decir, el origen de su inmundicia,
sus iniquidades procedían de estos creadores Anunnaki, aunque los sumerios no tenían ningún sentido crítico hacia ellos. Era una devoción y un respeto total. Ellos no cuestionaban nada, simplemente ejecutaban lo que les decían. Ellos, los sumerios, solamente se consideraban como una extensión de estos dioses. Bien, la razón de por qué los Anunnaki, cuando llegaron, tuvieron que verse obligados a reconducir, o sea, a desviar el curso de los ríos Tigris y Éufrates, fue por una simple cuestión de dinámica energética terrestre. Efectivamente, ese lugar de la Tierra no fue una elección caprichosa. Según el autor francés Anton Parks, la Mesopotamia meridional está plagada de lo que él llama diranas, puertas estelares. Él dice que hay un total de 25 vórtices de energía concentrados ahí. Con esto, solamente tenían que edificar sus asentamientos, desviando así los ríos Tigris y Éufrates para abastecer de agua a esas ciudades. Fijaos, Parks se atreve a decir que de estas 25 puertas estelares hay 7 de vital importancia. Hay una en Bagdad, otra en Abu Sharain, que esa pertenece a la ciudad de Eridu, la primera gran ciudad que pertenece al dios Ea, Enki, la de Nifar, en Nippur, en Tel al-Mugaya, en Ur, y especialmente la que había en Babilonia. Porque esta sí que parece que era tremenda. El término Babilonia vendría del asirio Babilii o Babilú. ¿Sabéis cómo traducían los sumerios esta palabra? Como Ka-di-jir. Literalmente significa la puerta de Dios, la puerta del Dios. También como Suanna, la potencia de los cielos. Pero además, si hacemos una descomposición en sumerio del término Babili, nos sale la abertura que transporta a los vivos. Incluso, si buscamos sus equivalencias en árabe, el término Babel en árabe significa la puerta de Dios. O sea que para Anton Parks, la puerta estelar de Babilonia fue la más importante y probablemente la última que usaron los Anunnaki para trasladarse de un punto a otro del universo o viajando hacia otras dimensiones. En el libro de Parks, El secreto de las estrellas oscuras, nos llega a decir que estos Anunnaki viajaban a través de estas puertas estelares utilizando unos vehículos de transporte llamados los Jizir-La. Jizir-La significa rueda deslumbrante. O sea, probablemente lo que nosotros conocemos como los ovnis. Estas naves parece ser que generaban un rubor, un ruido ensordecedor que los antiguos asociaban al ruido de un dragón. Parks nos dice que para poder viajar era necesario programar un punto de destino, es decir, la apertura de una segunda puerta en este planeta o en otro planeta lejano, para poder acceder al final de este viaje, o sea, al punto del destino. Cada planeta parece que, cada uno de los planetas que conocemos del sistema solar o de más allá, parece que disponen de una forma natural de estos diranas, de estos puntos energéticos, estos vórtices, que no son otra cosa que puertas estelares y que permiten que uno se desplace por túneles atemporales que teletransportan más allá de la velocidad de la luz hacia otros lugares, que pueden ser en este mismo mundo o bien en lejanas galaxias o en espacios interdimensionales. Fijaos lo que se desprende del canto de Urrita, de Ulikummi, en la tercera tableta encontrada al norte de Siria. Dice: los dioses prepararon sus carros. Astavi, el dios de la guerra, saltó sobre su carro. Él reunió los carros, lanzó el trueno y con un ruido atronador se dirigió hacia el mar. En un texto de Lamduat en la tumba de Tutmosis III leemos: se oye una voz de esta zona oval después que ese gran dios hubiera pasado delante de ellos, como el ruido del trueno en un cielo tormentoso. A lo largo de diferentes textos, de diferentes culturas, encontramos prácticamente la misma descripción de estas naves que efectúan estos vuelos desplazándose en estas puertas del tiempo, en estas puertas estelares. Y ahí
desde luego encontramos respuesta a muchas preguntas que nos hacíamos todos los que habíamos sido anteriores seguidores de las teorías de Zecharia Sitchin, cuando él hablaba de forma muy rudimentaria de los viajes de los Anunnaki, que decía que eran viajes absolutamente, desde un punto de vista de la física, muy lineales, iban de un planeta a otro, acelerándose o desacelerándose con la fuerza gravitatoria de los astros. O sea que las naves daban una serie de vueltas y para desacelerar, pues parece que hacían lo mismo. O sea, unas concepciones físicas muy rudimentarias. Sin embargo, parece que, desde luego, tanto los textos como todos los hallazgos que tenemos noción de la antigua Sumeria ya nos hablan de estos vórtices, de estas puertas dimensionales, que estos seres, desde luego, no necesitaban para nada hacer viajes lineales por el espacio. Bien, en futuros videoprogramas vamos a intentar ofrecer muchísimos más datos sobre este tema, porque aquí os iréis dando cuenta de la enorme importancia que tienen para diferentes gobiernos del mundo, para, digamos, hacerse con un trozo del pastel en estas regiones de la Tierra, especialmente en Oriente Medio. Nos vemos en otro videoprograma, amigos.